Zona Psique, el podcast. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. Bienvenidos sean a un episodio más del podcast de Zona Psique. Este episodio es bastante interesante porque vamos a hablar de la psicología o del psicoanálisis más bien del coleccionista. ¿Por qué coleccionamos ciertos objetos? Porque ¿qué hay detrás de ese coleccionismo, no? ¿Ocultará alguna necesidad emocional? ¿Ocultará alguna necesidad de territorio, de espacio? Y todo esto, bueno, con la compañía de Verónica Ordeñana, quien es psicoanalista de la ciudad de Puebla. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola Carlos, pues muy bien, muchas gracias por compartir el espacio para hacer esta colaboración acá en Zona Psique. Pues saludo a los seguidores y pues me complace una vez más estar aquí para hablar acerca de un perfil, ¿no? Psicológico o qué tiene que decir el psicoanálisis al respecto de los que se asumen y dicen ser coleccionistas. Así es. Y esa parte es muy interesante porque vamos a hablar también del psicoanálisis y qué esconde las personas que coleccionan. Hoy en día ha aumentado mucho el coleccionismo en México, podemos decirlo, sobre todo en cuestión de juguetes, memorabilia le llaman, ¿no? Todas estas cuestiones de antaño que reflejan una época, sobre todo los 80s, 90s, son los que más coleccionan. Algo interesante en el marketing es que los mercadólogos saben que los que nacieron en los años 80s o los que vivieron su infancia en los años 80s y que hoy son adultos, pues sí, la mayoría trabajadores, son los que consumen más. Es una generación que consume muchísima memorabilia de la época, ¿no? Y eso es un fenómeno Ujú. súper interesante porque los 80s hablamos de eh, objetos o marketing que de alguna forma marcó mucho esa época, lo que son 80s y 90s, y que se diferencia de otras etapas, porque hubo un éxito, por ejemplo, pues sí, en la música, en las películas, ¿no? Fue como el boom. Eso es lo más interesante, ¿no? Saber por qué rescatamos o tratamos de rescatar una época que ya se fue, como si fuese un objeto perdido que de alguna manera intentamos recuperar a través de estas, pues el coleccionismo, ¿no? De alguna forma, el coleccionista tiende a ejercer una pulsión, ¿no? Esta pulsión, en su principio, dijésemos, como que una pulsión, sí, de orden, ¿no? De vida, pero en el coleccionismo más exagerado, por así decirlo, donde ya no cabe mi espacio personal, donde ya no cabe mi economía y que aún así quiero seguir comprando, ya estaríamos hablando de una pulsión, pues, de muerte, ¿no? Una pulsión negativa. Todo esto hace interesante remarcar que actualmente en el coleccionismo ya hay muchas mujeres, ¿no? Coleccionan desde libros, ahora con los famosos vinilos también, ¿no? Películas, lo que es merchandising, ¿no? Todo este merchandising de, pues, ciertas películas que representan parte de mi personalidad, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, el representar esto nos ayuda a sentir de alguna forma, a liberarnos un poco de cierta ansiedad que hay porque ya no está esa época en mi presente, ¿no? Y eso hace, de alguna forma, pues mantenerme en el coleccionismo. Y eso es interesante porque actualmente este coleccionismo pues se ha expandido, ¿no? Se ha expandido a mucha gente. Y inicialmente pues era gente de eh, cierta economía privilegiada, ¿no? ¿Cómo vas, Verónica? Bueno, es que hay como mucha tela por donde cortar y como todo siempre va a ir en función del enfoque con que se le mire, como estas, si lo traducimos como cuestiones del comportamiento, pues se hace alusión a una condición un poco de la conducta, ¿no? Entonces, sí me parece que se juegan o entran muchos factores, como lo señalas, que no tienen que ver solamente como una condición propiamente psíquica, ¿no? Es decir, pueden existir como condicionantes a la configuración de nuestra realidad psíquica y con base de ello, en el actuar, en la acción, visto desde el psicoanálisis, porque no es como tal la conducta, sino esta Ujú.
haciendo, este sentido del ser haciendo, ¿no? Puede generar, como lo señalas, lo que pareciera una impulsividad a Ujú. conservar. Eso es una cosa también bastante importante recién de aquellos que se asumen como coleccionistas. Así es. Si acumulan o si conservan, ¿no? Porque lo que También, hay exacto. muchas cosas, pero una de ellas es que los objetos, ¿no? O aquello que represente simbólicamente el afecto que hace que coleccione, porque no coleccionan cualquier cosa también, ¿no? Por eso lo señalo. Los coleccionistas se centran como en características muy específicas en relación a ese objeto o en relación a eso concreto, pero imprimen cierto simbolismo. A eso me quiero y sentimiento, afectividad a ello, ¿no? Por eso tienden a comprarlo, adquirirlo por los diferentes medios. El punto es tenerlo, pero para conservarlo. Claro. Entonces ahí también hay una gran diferencia entre este sentido de la acumulación o de los acumuladores. Y sí creo que tendríamos que señalar y tener en cuenta como interrogantes a decir, sobre todo para traer algún momento o preguntar al estudiador psicológico puntualmente, ¿no? Si es una compulsión, ¿no? Si es algo que tiene que ver con esta parte de la compulsividad o tiene que ver justamente con esa relación de afecto que se hace hacia determinados objetos. Esa me parece sería la cuestión psicológica que tendríamos que entender, porque buscando me pareció un artículo bastante interesante de Joaquín Guzmán que encontré en la línea, que se asume como coleccionista y entonces justamente me encantó la manera en cómo se fue posicionando en relación a ello y advierte como muchas cosas, ¿no? Entre todo él se cuestiona si es un acto de locura, ¿no? O un sentido de acumulación, porque así lo ve, ¿no? Se coleccionan cosas inútiles para otros, porque se conservan, no se usan, ¿no? Exacto. Difícil que un coleccionista va a compartir. También hay una cuestión como muy egocéntrica al respecto de es mío, ¿no? Y no lo toques. Y hay muchos Ujú. casos, no muchos referentes, Sí, que sí. por ejemplo ahorita traigo a la mente, no me acuerdo cómo se llama, pero un coleccionista de Barbies, ¿no? Entonces hace todo un aparador para exhibir y pues se encarga de, o sea, también plasman una historia y un recorrido. Y eso es lo interesante de los coleccionistas al respecto, me parece, de lo que comentas, que vamos a ir como puntualizando y desarrollando un poco más. Sí, así es. Eso es interesante, eso que mencionas de el coleccionista. De alguna forma, los objetos son una extensión de su personalidad, ¿no? Como que dice, no lo toques, no o si lo vas a tocar o si lo vas a ver, tiene que ser bajo unas reglas muy minuciosas, ¿no? De alguna forma, todos coleccionamos algo en algún momento de nuestra vida, cabe decir, pero hay una diferencia, ¿no? Entre lo, dijésemos, sano e insano, ¿no? De alguna forma, incluso hasta el mismo Sigmund Freud coleccionaba ciertas estatuillas, sobre todo de épocas pasadas, como de los griegos y demás. Tenía una afición por el pasado, precisamente para conservar, como dices, ¿no? Conservar todas estas cuestiones que representaban conocimiento, ¿no? E incluso Sigmund Freud decía que los mitos lo habían creado los griegos para conservar el conocimiento de generaciones en generaciones. Y eso es interesante, ¿no? Aunado un poquito a la fascinación que él tenía por el Quijote de la Mancha, ¿no? Que incluso se atrevió nada más a aprender español, nada más para leer esa obra, ¿no? O sea, es súper interesante esa cuestión en Freud. Y cabe destacar también que, pues sí, el coleccionismo de alguna forma representa algo en nosotros que queremos conservar del pasado, ¿no? Sí, todas las culturas pasadas han coleccionado de alguna forma algo, ¿no? Algo de su propio pasado, algo que represente lo que hicieron, por lo que lucharon y que generaciones futuras pueden de alguna forma revivir, ¿no? Esa es la cuestión del coleccionismo o lo más intrínseco, íntimo del coleccionismo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que el ejemplo Carlos Slim, ¿no? El millonario más millonario del mundo,
se puede decir, o hasta poco apenas, es el más grande coleccionista de las obras de Salvador Dalí. Pero gracias a que a su colección la hizo pública en el Museo Soumaya, que por cierto se le pidió el nombre de su esposa, eh, gracias a eso pues podemos conocer parte de esa arte, ¿no? Que plasmó Dalí, no solo en la pintura, sino en la escultura, porque recordemos que Salvador Dalí también se inmiscuyó en la escultura, y eso es súper interesante, y a veces se agradece también que este coleccionismo lo hagan extrínseco, que lo hagan hacia el público en general, ¿no? Y como les decía también, es importante, el coleccionismo nos da una identidad, ¿no? Como decir, esto soy yo, de alguna forma, si lo vas a ver, va a ser con mis reglas, si lo vas a tocar, prefiero no que no lo toques, ¿no? En la mayoría de las exposiciones es así. Y hoy vemos, por ejemplo, exposiciones de Hot Wheels, incluso, ¿no? Un Hot Wheels que puede significar para alguien común, pues nada, ¿no? Pero para el coleccionista, incluso paga hasta miles de dólares por un carrito de estos, ¿no? De alguna forma también existe una conexión social, ¿no? En el coleccionismo yo no puedo identificar con otro coleccionista que colecciona lo mismo que yo, ¿no? Y esto lo vemos incluso hasta en los psicoanalistas, ¿no? Que yo tengo la obra completa de Amarre Ortiz, ¿no? Que yo tengo la obra completa de Lacan, expresamente cuestiones muy particulares, ¿no? De alguna manera nos hace conectar con ese otro, ¿no? Como decir, este sí me entiende, de aquí soy, ¿no? Y de alguna forma es una manera de comunicación extrapolada al lenguaje, ¿no? Y de alguna forma nos juntamos en comunidades, ¿no? Para interactuar, sobre todo también para la interacción de conocimientos establecidos bajo ese coleccionismo, ¿no? ¿Cómo ves, Verónica? Pues retomando algunos puntos de lo anterior y un poco de lo que te escucho ahora, es que me hiciste pensar justamente en estas diferencias, ¿no? De dónde colocar a un coleccionista, Ujú, porque hablamos de lo mismo, ¿no? Desde este referente de Joaquín Guzmán, y que me encantó su artículo, pues ujú, te digo, ¿no? O sea, se pregunta a sí mismo qué sentido tiene o de qué sirve ser un coleccionista, ¿no? Y qué colecciones al respecto, o qué representa eso, ¿no? exacto. Y entonces puede verse como una cuestión de locura, ¿no? Que puede rebasar o pensarse de, no lo sé, ahorita las subastas son estratosféricas, no Ujú, es algo nuevo, ¿no? Pero ujú, el valor de ciertas cosas del pasado, sobre todo en este remake o en esta cuestión del arte pop o, se me fue la palabra como de lo de, vintage, ¿no? Pero, o sea, sí, como eso vende reactualizar mucho. modas pasadas. Ujú, Se me fue, que tiene que ver un poco la relación con lo que dices del marketing voraz que ahora tenemos, ¿no? ¿Qué marcan? Una cosa es verse como una coleccionista o trata de esta compulsión, que ya te decía, por un consumo voraz ante un marketing que insiste en todo momento, ¿no? Y que facilita más el acceso a ciertos objetos. Pero los coleccionistas generalmente se rigen en estas condiciones de las subastas o incluso del mercado negro, porque también en este referente que decías de Salvador Dalí me hiciste pensar en el Anacahuali, ¿no? Que está en Ciudad de México y que es todo un monumento de preservación y de conservación de arte precolombino, si no me equivoco, ¿no? Y es colección o fue colección de Diego Rivera. Y él, de hecho, en la placa menciona que era una parte de rescatar lo que otros robaron de nuestra historia, ¿no? ujú, De nuestros ancestros en ese sentido, y era algo para devolver un poco al pueblo. El Anacahuali se construyó para preservar y ujú, cercar, en este caso, al pueblo mexicano, por decirlo de una manera, ¿no? O a nosotros los mexicanos, para dar cuenta de la conservación de nuestra historia. Entonces, eso vuelve a decir la diferencia, me parece importante, entre, considero que no se trata de una compulsión, pero sí hay algo que puede jugarse en relación, ¿no? De este afecto, de esta constitución psíquica, en el hecho de solo, ¿no? Encuadrarse a un objeto, por decirlo, en lo tangible específico, pero tiene características muy específicas. Y eso es lo que hace que Joaquín me ponga a pensar, ¿no? Que existe una diversificación, una
Él lo pone así, una causística, ¿no? Que se pensaría como que en la relación de la causa, ¿no? Pero me puse a revisar como el significado de la palabra y tiene ahí como algunas cuestiones que tienen que ver con la legalidad. Entonces me hizo pensar a su vez, si no parte justamente de cierto análisis o cierta lectura desde una posición tanto fetichista, en tanto que se sublima algo en los objetos, ¿no? O sea, no solamente lo simbólico o lo afectivo, ¿no? Se enviste el objeto de algo ahí. Y me hace pensar en ese sentido, no necesariamente para hablar como una estructura perversa, quiero aclarar, ¿no? O sea, creo que ha habido debate desde el psicoanálisis para no enunciar o seguirse jugando en la proliferación de estructuras o considerando estructuralistas más allá del análisis del lenguaje. Me refiero a estructuras como estos tres ejes, ¿no? Que desde Freud se vienen trabajando y Lacan, bueno, posiciona más, ¿no? La neurosis, la perversión y la psicosis, ¿no? Pero me parece que hay elementos que se juegan en esta parte un tanto medio fetichizada, ¿no? Hacia ciertos objetos, porque en amigos cercanos incluso, ¿no? Que, por ejemplo, los cómics, he visto que como se trata de conservar, hay que los meten en una bolsita Ah, sí. sellada, bajo ciertas cosas. E incluso, como tú hablas de una cuestión de privilegio, es que estas cosas se aproximan más a la cuestión del privilegio, ¿no? Y es que son objetos deseados. Y en función de eso se imprime un valor. Pero no es que sea algo como de la élite, digamos, pues estará al alcance a medida de que lo puedas pagar, eso es cierto, porque hay un mercado que se ha generado respecto a eso. Y ahí viene la Ujú. mercadotecnia o el marketing voraz, porque Sí, también decía, hasta que uno puede llegar para conseguir ese efecto, o ese cómic, o ese libro, o esa y hay pintura, algo, ¿no? claro, y hay algo súper interesante que planteas, ¿no? El conservar, muchas veces no es solamente guardar objetos, que forman parte de la historia. A veces también guardamos, información, característica de un pueblo, de una lengua, de una, cultura a través de los cuentos, a través de las narraciones heredadas, ¿no? Del abuelo al nieto, es decir, toda esta cuestión incluso de los mitos que decía Freud, es otra forma también de preservar esa cuestión, pues sí, cultural, pero bueno, aquí el coleccionismo, bien como dices, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy un magnate, ¿no? Y quiero coleccionar, no sé, un auto de DeLorean, ¿no? Pues lo puedo hacer en 2 clics, ¿no? Pero de alguna forma los coleccionistas actuales, los que no tienen esa capacidad a lo mejor económica, de alguna forma disfrutan el proceso a través de la interacción con ese otro, a través del intercambio de información, el intercambio de esta cultura que muchos hasta le llaman arqueología moderna, que sí cabe dentro de un poco de eso, no en su totalidad, ¿verdad? Pero de alguna forma, si pensamos lo que hacemos hoy como humanidad, en un futuro puede ser recordado como algo, realmente como un proceso histórico, ¿no? O sea, de que, a lo mejor, no, pues mira, usaban todavía, Bluetooth, ¿no? Y a lo mejor ya en ese entonces ya no. De alguna forma, esa cuestión también implica un poco de control y del orden, ¿no? Y el coleccionista, de alguna forma, quiere tener un orden en su vida que no lo tiene más que con el coleccionismo. Y es una forma de extrapolar su personalidad. Y como de decir, ahora tengo un control aquí en mi vida. Y eso lo organiza un poco, ¿no? Le sirve como un refugio y como una manera de estructurar su entorno personal, ¿no? Eh, También algo dentro del psicoanálisis y el coleccionismo es que da estructura y deseo, ¿no? El acto de coleccionar puede pensarse como una forma de organizar el deseo. El deseo, el objeto coleccionado se vuelve representante de un objeto perdido o inalcanzable. De alguna forma le recuerda al objeto A de Lacan, ¿no? Algo que causa el deseo, pero que nunca se alcanza del todo.
Muchos coleccionistas actuales que yo he visto, incluso dicen, tienen esta frase de que un coleccionista es como un niño, pero con dinero, ¿no? Dicen, es como regresarte algo que no tuviste en la infancia, ¿no? Eso lo suelen repetir mucho y lo he visto en muchos coleccionistas actuales, ¿no? Y otra cosa es que también hay un goce, un cierto goce y una repetición, ¿no? Coleccionar también, de alguna forma es el gusto de buscar, adquirir, clasificar, suele vincularse con el circuito del goce precisamente, más allá del placer, o sí, un poco más allá del placer, ¿no? Lo que se repite no es el objeto en sí, sino la experiencia del dominio del control sobre esa parte, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? Es el placer por repetir esa cuestión de ir a buscar el juguete o ir a buscar el libro, ¿no? Toda esta cuestión implica ese dominio, ¿no? Sobre una falta que ya no, bueno, somos seres en falta, ¿no? Pero de alguna forma es recordar que esa falta pues ya no está, ¿no? Pues sí, es que andas como muchos puntos, bastante interesantes como de elucidar, pero bueno, a medida de lo posible darle seguimiento, ¿no? Sí me parece que hay una idea de orden que lo hace diferente al compulsivo, Ujú, ¿no? Porque el compulsivo acumula. Como bien señalaste, ¿no? Todos acumulamos papeles, pero no es lo mismo para darles ese fin de preservar el conocimiento, ¿no? ujú. En el juego que hiciste respecto de tengo las obras de Freud o tengo las obras de Lacan, Bueno, son de Amorrow y que hay el debate de que el obra que lee completa Amorrow no le de entiende Brown. ni madre, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces me haces pensar justo cuándo va esta función señalada por Freud de preservar y conservar algo de la historia, y que para él representaba o en ese símbolo representa el conocimiento o el mito, ¿no? La religión, etcétera. Eso es lo que hace ser un coleccionista, pero tiene un orden, porque cada figura tiene su espacio. Ujú, O sea, una no va, no le roba lugar a la otra, ujú. ni una está superpuesta sobre la otra. Cada No pieza tiene su puedes, lugar. no puedes mezclar la Porque obra de Freud con Lacan, sí, sí, es cierto. eso ya es una cuestión más compulsivo. A lo que me refiero es que hay un orden Sí, en una tanto ese objeto clasificación, exacto. preciado. Ujú. Sí, que eso ya sería como Muy muy exagerado, obsesivo también, pero los ¿no? hay, ¿eh? O sea, se juegan como cosas. Claro, es que se juegan muchas cosas dentro de lo psicológico, como se señala. Pero el acumulador no tiene nada organizado. O sea, no importa si tiene comida de 3 días debajo de la cama o si tiene los zapatos de última moda, Ujú. ¿sabes? No, no. Hay mucha ahorita la tendencia en tanto este consumo. Siempre se me olvida, pero son los Skechers, sneakers o no sé qué. Esta como serie de tenis, ¿no? Con Ah, ciertas sí. particularidades y, o sea, cada tipo o tipa, ¿no? O sea, cada tenis tiene un lugar especial y Sí, representan una época, ¿no? exacto. Entonces sí creo que hay un sentido de orden. Desde mi lectura, no sé, me juega mucho la idea del control, porque yo lo vería más como una cuestión de la posesión y que eso sí entraría un poco más en la lógica gozosa, porque algo me falta. Ujú. Y se sufre por muchas cosas, no tengo la lana, XD, ¿no? Soy pobre, no soy privilegiada. Pero Ujú. ¿cómo obtengo eso? ¿No? Y ahí es donde puedes tener un poco la locura, lo que te decía a partir de la lectura que hice esto, ¿no? Pero volviendo a eso también es una condición de felicidad, citando las palabras de este coleccionista. Ujú. ¿Puede haber algo más práctico y útil que rodearse de aquello que consigue hacerte feliz? Creo que esa es una pregunta bastante interesante y que interpela a todos. Pero Ujú. en lo particular es que dentro de esa paradoja donde se puede jugar un coleccionista, para él sí tiene más que una utilidad, tiene un razón de ser y de un gran peso ser coleccionar un objeto determinado, porque son como cachitos de felicidad, porque sí tienen que ver con algo que se reactualiza, si lo quieres ver, algo de la infancia o Ajá. algo de un momento determinado,
es que, digámoslo así, una Barbie no solo representa algo sociocultural, sino que a mí, por ejemplo, a mí la Barbie me encanta. No soy coleccionista, pero a mí la Barbie me encantó porque marcó una época de mi infancia. Ahora me hiciste pensar en esta idea del consumo, de cómo nosotros empezamos a introducirnos a estas ideas del marketing de ahora, ¿no? No tan Ujú. voraz. Pero yo no sé si tú comprabas estas bolsitas de Sonrix, que ya ni existe, pero venían estas figuritas de las Sí, yo coleccioné caricaturas, muchas ¿no? cosas en la secundaria, hasta en la prepa, ¿no? Llegué a coleccionar tazos, Los tazos, álbum de Dragon Ball, llegué a coleccionar figuritas de Dragon Ball, llegué a coleccionar, ¿cómo se llama? Y Yelocos, ¿no? Coca-Cola. Llegué a coleccionar muchas de estas colecciones, mm, incluso hasta, yo es mi recuerdo que red, las no es tu regalé, red, Carlos. Yelocos, ¿no? Coleccionaba, álbums de Dragon Ball, figuritas, todos estos me acuerdo que los regalé a mis sobrinos, ¿no? Muchos los llegaron a tirar y a veces era un dineral, porque hoy en día un Yo tazo sufrí, vale mucho, ¿no? Un tazo bien cuidado o yo algo. sufrí. Ujú. Perdón la interrupción. Es que ahorita que dijiste que cuando los tirabas, yo sufrí mucho cuando mi mamá regaló o tiró muchas de las cosas que para mí eran importantes en ese momento. O sea, me costó mucho trabajo coleccionarme, así que Sí, de sí, repente me digan, ya no es. Eso es lo doloroso de sí, perder algo que para ti es significativo. eso. Nada más quería, continúa. Sí, pues nada más eso, y bueno, también por ejemplo, Freud hace un vínculo entre la acumulación y la fijación anal, porque en esta cuestión es como acumular algo de mí, ¿no? Que no puedo desechar, como un control de esfínteres, que yo ejerzo también en un control en un objeto externo a mí. De alguna forma, esto lo menciono solamente así, y también el tiempo y la muerte, ¿no? Coleccionar es algo que también es como una lucha contra el tiempo, ¿no? Contra el paso del tiempo. El objeto se conserva, se inmoviliza, se salva de la degradación que no le dé el sol casi casi en el aire, y así de esta forma hay una negación a la muerte y el paso del tiempo, con un intento de eternizar algo en un registro simbólico. Ya hablásemos del registro simbólico, y también nos hablaría de ese otro y el secreto, ¿no? En muchos casos el coleccionista mantiene su colección como algo íntimo, como algo secreto, sagrado, como les decía. Hoy en día hay muchos coleccionistas privados, ¿no? Que no sabemos qué extravagancias tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si sabían, el penacho de Moctezuma está ahí en Viena, donde nació Freud. ¿Qué hace allá? ¿Quién sabe? Pero está expuesto ahí, ¿no? Y Por así, el saqueo. y así hay muchas, muchas cosas, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un breve corte. Déjame ver cuánto queda. Bueno, todavía queda un poquito. Y es eso, ¿no? Incluir lo sagrado dentro de ese objeto, incluir la dimensión del otro, para que ese coleccionista de alguna forma tiene un vínculo, una conexión con el objeto y con el pasado de ese objeto. Recordamos que acá el peje, ¿no? Quería recuperar el penacho de Moctezuma, ¿no? Y allá le dijeron, no, pues sabes qué es que es de nosotros, ¿no? Pues sí, pero representa un pasado de México. Y ahí es todo un debate, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Diego Rivera es un referente distinto al peje de tratar de recuperar lo saqueado. Ujú, Por eso, digamos, y por su historia, vuelve a lo mismo, construyó la Nacahuali. ujú, O sea, digamos, él, aunque se hable de una psicología del psicoanalista, del coleccionista, valga mi lapsus, ujú, me recuerda el caso por caso. O sea, cada coleccionista tiene una relación privada y singular con determinado objeto. En ese sentido, no podemos generalizar de esta causística, como señala Joaquín, ¿no? Este autor de este artículo. ujú, Y él habla de que llega un momento de que hay un cierto estado de enajenación, ¿no? Que va de leve a lo más grave. Y yo creo que es ahí situar cuando, digamos, en esta sanidad de la que mencionas, ¿no? Es
normal o está dentro de la norma ser un coleccionista. Y cuando hay otras condicionantes que te llevan a generar una conclusión y que ese orden se vuelve un caos y un desorden. Porque de manera inmediata yo he visto tras bambalinas que en esta idea del coleccionista, la mira inmediatamente se me remontó al coleccionista de huesos, pero no tanto lo relacionaba, vieras ahí también otro lapsus rápidamente, con la película, que es muy interesante, Muy porque buena esto película. también advierte de poder generar una cuestión criminal propiamente y patológica, ¿no? Me hiciste pensar en estas condicionantes a través digamos, de la escala de McDonald, ¿no? La tríada criminal, ¿no? Que generan sociópatas o psicópatas. Me Exacto. hiciste pensar en eso, y el coleccionista de huesos me remitió más por la obra de la novela, ¿no? O de quién, cómo van, digamos, el asesino va teniendo estas referencias. Ujú. Yo pensaba en el personaje que era Jack el Destripador. No tiene nada que ver Ok. uno con lo otro, pero sí se relacionan en tanto este perfil psicológico, en tanto lo criminal, y cuando podemos decir que ya no es sano, Sí, porque ¿no? Pero es que todos hablaba, nos regimos justamente como en hablaba esa del línea policía. imaginaria. Ujú. O sea, Entonces, mira, qué interesante. Ujú. Pero sí, bueno, al final del día, ¿no? claro, claro. A través de esta película, que es de corte policíaco, ¿no? Y de suspenso y de estos thriller ahora nombrados psicológicos, Ujú. pero que tienen que ver con estas tramas policíacas, detectivescas, Tipo Sherlock Holmes, ¿no? que tienen que ver con ese lado, ajá, exacto, pero tienen ahora más que ver con este perfilamiento de la conducta. Es que ahora se me fue, pero tiene que ver más en el área criminológica, Una lógica. ¿no? Ajá, para poder comprender la conducta. Ahí es un poco más conductual, sin embargo, se mezclan. Hay muchas aportaciones del psicoanálisis hacia estos protocolos, por decirlo de alguna manera. Eh, Finalmente, si nos regimos por eso, hay mucha simbología, ¿estás de acuerdo? ¿No? Y Claro. no eran, había todo un escenario, se teje todo un escenario en favor de, si tomamos como referencia la película, ¿no? O sea, Ujú. para empezar, es la relación entre el policía y, digámoslo así, el asesino Que es muy buena película. serial, ¿no? Entonces, desde ahí hay un juego entre uno y otro actor y lo que representan los huesos, Claro. ¿no? Y es Pero que es interesante, ajá, continúa. un asesino en serie, por lo regular, tiende a la coleccionar algo de sus víctimas porque les recuerda como una especie de trofeo, ¿no? Y ese acto en el asesino, pues es un acto de goce. Claro, ya vamos a ir a un corte, ¿no? Pero Sí, vamos a justamente un estaba corte. por señalar esa Eh, parte. este, y regresamos como Ujú. para esta etapa final, ¿te parece? Es un tema bien interesante. Sí, sí, adelante. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte, ya como para introducirnos en la parte final y pues escuchamos atentamente las conclusiones de Verónica para posterior ya hablarlas, mis conclusiones, ¿no? Adelante, Verónica. Gracias, Carlos. Pues sí, estábamos en el cierre, justamente en algo que se apuntaló que me pareció como retomar desde ahí para ir cerrando y que tiene que ver una diferencia entre coleccionar un objeto o un trofeo, ya que estábamos hablando, dándole vuelta también como esta parte del perfil psicológico que se encierra en poder diferenciarla cuando algo se sale fuera de la norma, ¿no? En este sentido tácito de considerar una patología o un trastorno de la personalidad, una sociopatía, una psicopatía, ¿no? No soy experta en el área, ¿no? Pero sí en el rastreo y las aportaciones que el psicoanálisis se ha hecho mucho a esto, me parece sí prudente hacer una diferencia. Creo que sí radica una diferencia entre conservar algo en esta instancia simbólica. Sí, también en lo simbólico considerarlo como un trofeo, ¿no? Porque señalabas que muchos asesinos
suelen llevarse como ciertos accesorios, ¿no? O cosas Ujú, de sus víctimas, ¿no? Y haciendo alusión justamente como ejemplo la película del coleccionista de huesos, donde extirpaba cierta parte de hueso, cierto fragmento del hueso de su víctima, justamente, pero era la relación con otro. Ahí se juegan como otras instancias u otros factores ujú, que me parecen relevantes. Pero sí creo, sobre todo con esta cuestión que decía un tanto perversa y si se juega cierto sentido de fetichismo, me refería también a los pedófilos que suelen conservar eh, ciertos objetos, pero son considerados más como trofeos, ujú. porque justamente viene acá este rebobinar en relación a lo que la relación perversa respecto a lo infantil que se juega ahí. Justo el objeto, ¿no? Cada vez que lo ven, reaviva esa Ujú. escena y esa excitación Sí. sexual y Ujú. muchas otras cosas que se ponen en juego, ¿no? Dentro de esa lógica. Entonces sí me parece como muy pertinente también diferenciar que no se tratan de trofeos. Sí, hablamos de una simbología, sí representan algo, sí hay un efecto, pero son diferentes Diferentes. posiciones, me parece, Ujú. y donde se juegan diferentes circunstancias. Y bueno, con esto que también decía, ¿no? De la tríada también, ¿no? Que luego dentro de verlo como una cuestión conductual, no siempre se rastrean como estas condiciones a priori, ¿no? Para poder decir si hay la existencia de una patología, pero sí creo que hay ciertas acción en esto que te decía del ser haciendo, ¿no? Más allá de la conducta. Sí una línea, ¿no? En donde uno puede ir en esa idea de los nudos que propone Lacan, ¿no? Pasar de la locura a lo perverso, ¿no? Y salirse fuera un poco del campo de la neurosis, que digamos es entrar dentro, para que espectadores lo puedan aterrizar un poco dentro de la norma, ¿no? Más allá de una condición estrictamente patológica. Pero lo interesante es que para Freud todos somos patológicamente funcionales, ¿no? Ujú. La psicopatología de la vida cotidiana, bueno, es un gran escritor que hace Sí. señalar muchas cosas, ¿no? Al respecto. Entonces, sí se vuelve un tanto complejo poder concretizar, ¿no? O hablar de manera simple ciertas condicionantes o condiciones configuran nuestra realidad psíquica y por tal establecen lo humano, ¿no? Lo humano que en un sentido estricto siempre se polariza entre el bien y el mal, por Así, decirlo de algún modo. así es. La muerte creo que sí, en esa lectura que haces me parece muy importante. Y ya, cerraría con eso. Con eso. Sí, exactamente. Hay una diferencia entre conservar, coleccionar, por recordar cierta época, el coleccionista cuando ya sobrepasa el espacio, el objeto posiciona al sujeto, ¿no? El objeto hace presión más en lo real que el mismo sujeto. Y eso es importante porque todo coleccionista de alguna forma intuye que algo también dentro de sí es como que algo anda mal, o sea, como que quiere ordenar su vida a través de. Y eso es importante porque todos los coleccionistas lo saben o lo intuyen. La otra parte es que muchas películas hacen referencia a esto de los asesinos en serie y que coleccionan ciertas cosas, ¿no? Em, Porque es parte de alguna forma de esa, sí, parte visual que hemos, de alguna forma, incluso coleccionado, ¿no? En la misma cultura pop, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la película de Alien contra Depredador, ¿no? Que el depredador va coleccionando los huesos de diferentes, especies y llega aquí con el humano, ¿no? Y también colecciona los cráneos, ¿no? De cómo fue evolucionando el ser humano cómo va coleccionando cráneos hasta del mismo alien, ¿no? Es interesante también saber, por ejemplo, que hay personas que coleccionan incluso en grandes ya dimensiones, hablamos económicas, ¿no? Autos por época y todo, ¿no? Yo llegué a ver un video en YouTube de un coleccionista que tenía en su casa, en su supermansión, 2 pisos, ¿no? De puros autos clásicos de ciertas épocas, ¿no?
Y decía, les tengo que echar gasolina, les tengo que una vez al mes sacarlos, porque si no también el motor se atrofia. Y bueno, ¿en qué momento el coleccionar cosas te hace depender de eso para ser feliz, ¿no? Porque yo tengo que cuidar tanto mis objetos que ya no me cuido a mí mismo, me olvido de mí. Es importante saberlo, y es como la encrucijada, ¿no? Si, por ejemplo, yo el día de mañana me vuelvo millonario, ¿no? ¿Qué quisiera coleccionar? ¿Qué me gustaría coleccionar, ¿no? Hoy puedo decir que a lo mejor discos de vinilo, pero no sé, ya teniendo ese dinero enfrente, posiblemente digas, pues no, quiero coleccionar casas, ¿no? Si es otra cuestión, Bueno, es que también es una cuestión que tú acabas de decir de función, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? sí. O sea, como ya lo rebobinamos antes, ¿no? Ujú, Si tiene o no utilidad y si es una condición claro, determinante en todo lo que observas. ¿No? Nada claro. más. Por ejemplo, yo he conocido, ¿no? Particularmente psicoanalistas que coleccionan tengo el libro, la colección completa de Freud, ¿no? Y les preguntas a veces, oye, ¿la has leído toda? Pues no toda, pero entonces dices, a veces es como que el objeto lo tengo ahí porque me posiciona ante el otro. O yo tengo toda la colección de Lacan, ¿no? O sea, es que tengo toda de Eric Fromm también, ¿no? Que incluso es con psicoanalista humanista, ¿no? Y esa cuestión me posiciona ante el otro también, ¿no? De alguna forma, sobre todo lo veo en maestros, ciertos maestros. Y yo me despido nada más con esta parte de decir que todos coleccionamos algo en el momento de nuestras vidas, pero hay que saber también distinguir en qué momento ya estamos sobrepasando lo normal y lo patológico, ¿no? En qué momento yo, por ejemplo, puedo dejar de comer hoy para comprarme un objeto el día de mañana, ¿no? Yo con eso me despediría y pues agradecerte también tu tiempo, Verónica, a todos los que nos han visto y pues que nos dejes también tus redes sociales. Este tema me encantó y creo que a futuro vamos a tratar temas muy interesantes también. ¿Cómo ves? Claro, sí, mis redes sociales son Verónica Ordeñana en Facebook, Instagram y la fanpage que trata de un espacio de difusión, no de transmisión de propiamente de psicoanálisis, pero de otros saberes, de Y pues, colegas y ajenos, de escuelas múltiples, ¿no? De diferentes culturas, pero bueno, que te digo, acercamientos es infancia, psicoanálisis y psicología y otros saberes. y Igual, en Instagram y Facebook. la toxiquería es un podcast también tuyo, ¿no? Sí, sí, es un en vivo, ¿no? Que más que aterrizar en podcast, que esa viene la segunda, pero bueno, sí tenemos cada mes una cápsula de la toxiquería en donde También es muy interesante porque tienes tratamos diferentes temas. invitados Ujú, tenemos importantes. colaboraciones. Ujú, Bueno, así pues es. véanlo y pues yo me despido con mis redes sociales. Me encuentran como Carlos López Psicoanalista en el Facebook y como carlos.lopez.psicólogo en Instagram, en TikTok, Facebook y YouTube, pues como son así que. Gracias, pues nos vemos en la próxima. Que el psicoanálisis los acompañe.